era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Al entrar Pedro y Juan, les pidió una limosna. Los discípulos lo miraron compasivamente y Pedro le dijo: no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Al manifestar así Pedro su pobreza, decayó el semblante del cojo, pero se iluminó de esperanza cuando el apóstol prosiguió diciendo: mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y luego fueron afirmados sus pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Los discípulos de Cristo tenían un profundo sentimiento de su propia falta de eficiencia, y con humillación y oración unían su debilidad a la fuerza de Cristo, su ignorancia a la sabiduría de Él, su indignidad a la justicia de Él, su pobreza a la inagotable riqueza de Él. Fortalecidos y equipados así, no vacilaron en avanzar el servicio del Señor. La gente se asombraba de que los discípulos pudiesen obrar milagros análogos a los que había obrado Jesús. Cuando los discípulos vieron el asombro del pueblo, Pedro preguntó: ¿por qué se maravillan de esto? ¿O por qué se ponen los ojos en nosotros como si con nuestra virtud o piedad hubiésemos hecho andar a éste? Les aseguro que la curación se había efectuado en el nombre y por los méritos de Jesús de Nazaret, a quien Dios había resucitado de entre los muertos, declaró el apóstol, y en la fe de su nombre, así los discípulos predicaron la resurrección de Cristo. Muchos de los oyentes estaban aguardando este testimonio, y cuando lo oyeron, creyeron. Les recordó las palabras que Cristo había hablado y se unieron a las filas de los que aceptaron el Evangelio. La semilla que el Salvador había sembrado nació y dio fruto. Mientras los discípulos estaban hablando al pueblo, sobrevinieron los sacerdotes y magistrados del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Después de la resurrección de Cristo, los sacerdotes habían difundido lejos y cerca el falso informe de que su cuerpo había sido robado por los discípulos mientras la guardia romana dormía. No es sorprendente entonces de que se disgustaran cuando oyeron a Pedro y a Juan predicando la resurrección de aquel a quien ellos habían asesinado. Especialmente los saduceos se excitaron muchísimo. Sentían que su más arraigada doctrina estaba en peligro y que su reputación
estaba comprometida. Rápidamente crecía el número de los convertidos a la nueva fe. Y tanto los fariseos como los saduceos convinieron en que si no ponían restricciones a estos nuevos instructores, su propia influencia peligraría aún más que cuando Jesús estaba en la tierra. A pesar de su deseo de destruir a los discípulos, los sacerdotes solo se atrevieron a amenazarlos con rigurosos castigos si seguían hablando u obrando en el nombre de Jesús. Nuevamente los llamaron ante el Sanedrín y les intimaron que no hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondieron: juzgad si esto es justo delante de Dios, obedecer antes a ustedes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Los discípulos pidieron en oración que se les impartieran mayor fuerza en la obra del ministerio, porque veían que habría de afrontar la misma resuelta oposición que Cristo había afrontado cuando estuvo en la tierra. Mientras sus unánimes oraciones ascendían por la fe al cielo, vino la respuesta. El lugar donde estaban congregados se estremeció y ellos fueron dotados de nuevo con el poder del Espíritu Santo. Con el corazón lleno de valor, salieron de nuevo a proclamar la palabra de Dios en Jesucristo. Y los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran esfuerzo, y Dios bendijo maravillosamente ese esfuerzo. El principio que los discípulos sostuvieron valientemente cuando, en respuesta a la orden de no hablar más en el nombre de Jesús, declararon: juzgad si es justo delante de Dios obedecer antes a ustedes que a Dios, es el mismo que los adherentes del Evangelio lucharon por mantener en los días de la Reforma. Debemos avanzar en el nombre de Cristo, defendiendo las verdades que se nos encomendaron. Si los hombres nos prohíben hacer esta obra, entonces podemos decir como los apóstoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a Dios antes que a ustedes, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Que el Señor te bendiga y te guarde.